Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva transmisión, la primera transmisión del año del torneo de Asturiano Futsal, justo cuando ahí salen los jugadores del León. Se terminó la espera y arrancó lo más lindo, que es el torneo. Después de mucho tiempo de preparación, Asturiano se le termina la espera y hoy arranca el torneo, la fecha 1, aquí en Parque Avellaneda, en el hermoso estadio del Club Alvear. Asturiano, como decíamos, estrenando camiseta, haciendo alusión a esa hermosa camiseta de allá por 2016, con el tan lindo ascenso de la C a la B en el primer año del León en AFA. Hermosa la camiseta de Asturiano. Y por otro lado, Alvear también con una muy linda camiseta blanca con una cruz azul. No quiero dejar pasar, agradecer a la gente de Alvear, que la verdad nos ha recibido de la mejor manera. Acá está Joaquín, uno de los encargados de la transmisión de Alvear, que hoy nos cedió la cabina para que podamos transmitir nosotros, y me pidió un especial saludo a su primo Martín Costas, exjugador de Alvear el año pasado, que nos está viendo desde Italia, así que abrazo para él y obviamente para todas las personas que están mirando desde cualquier parte este lindo partido que tenemos en la fecha 1. Bastante atrasado viene hoy el día. Ahí vi que tenía muchos mensajes diciendo por qué no transmitía. Y no, sí transmitimos, pero bueno, se atrasó mucho el partido de reserva. Un partido muy largo que se llevó a Alvear la victoria por 6-2. El sorteo de capitanes por el lado de Asturiano, al igual que todo el año pasado. Nuestro 10, nuestro capitán, nuestro emblema, Martín Soiza Alpende. Y por el lado de Alvear, el número 18, Gomila. El sorteo de los capitanes. Vuelvo a mencionar, muy linda la camiseta realmente de Alvear. Me gusta mucho la camiseta de juego. En este caso Asturiano con los nombres en la camiseta, al igual que Alvear. Eso hace todo mucho más fácil. Asturiano que va a salir en el arco con uno de los refuerzos, Agustín Chacra en el arco, el capitán Martín Soiza, Santi Pichi, el Colo Gómez-Ares y Coqui Cantarela, mientras que en Alvear tenemos en el arco a Bonotto con la número 11 Dalmazo, con la número 5 Baldán, con la número 18 el capitán Gomila y con la número 19 Albornoz. Todo dado. Debuta también en el banco de suplentes Gonzalo Gerasi, el técnico, flamante técnico de Asturiano. Y ahora sí, comenzó el partido. Esperemos que tengamos todos un gran año, otro año más juntos y junto al León. Hoy realmente con cabina de lujo, tablero de lujo, todo de lujo para que podamos tener la mejor transmisión posible. Arranca intenso el partido, bien por Cantarela, que se le hacía rebotar a Baldán. Y es lateral para Asturiano, que ya juega con Soiza. Soiza con Pichón. El Pichón que la pisa y vuelve a pesar con Soiza. El pende que la tiene, el pende que la masa, se la quería dar a Cantarela, Cantarela que anticipa y juega. Y sigue Cantarela, Cantarela que se la vuelve a dar a Soiza. Soiza para Gómez-Ares, Gómez-Ares y la pelota. El Colo Gómez-Ares para Cantarela, paciencia de Asturiano en este momento. Cantarela para Pichón. Pichón que fija, se pone de frente, Pichón que encara, Pichón que patea. Y la primera cerca y de peligro de Santi Pichi. Miraba al arquero Bonotto y la pelota se le iba cerca del palo derecho al arquero de Alvear, que ahora responde. Este saque de arco con el capitán Gomila. Gomila que la pone para Baldán. Baldán que lo encara a Pichón. Gana Cantarela. Cantarela que fuerte la tira al lateral y sigue siendo pelota para Alvear.
cuando ya transcurrió 1 minuto de partido. La pelota sigue siendo de Alvear. Baldán y la pelota. Baldán que quería jugar con Albornoz, el Colo que la deja pasar y la pelota ya es de Agustín Chacra, el nuevo arquero de Asturiano. Y hablando de arqueros, si decimos arquero de Asturiano, obviamente se nos viene a la mente el gran Testón, pero primero Comesares. Bien por el arquero Bonotto, que se lo niega. Decíamos cuando hablamos de arquero de Asturiano, se nos viene a la cabeza Agus Testón, el testaferro, que le puso una pausa al futsal para dedicarse a sus estudios y esperemos verlo pronto nuevamente con la camiseta del León. Le mandamos un abrazo enorme a Testaferro. Y la pelota que ahora es de Asturiano. El Colo para Tincho, el Tincho para Colo, el Colo para Tincho. Sigue Tincho, el árbitro que ya lo conoce y le dice que se pare y ya la tribuna ya realiza sus primeros insultos para el Colo Comesares, cosa que a él le encanta. Yo siento que es el motor del Colo. El Colo, cuando no lo insultan, buscan que lo insulten porque eso le da más fuerza para poder jugar mejor de lo que ya juega. Tuvimos los primeros cambios ya en Alvear. Albornoz, que todavía no salió. El Colo y la primera infracción. Y también los primeros cambios en Asturiano. Entran el Chapa Barrios, entra Franco Acevedo, otro de los refuerzos de Asturiano, el pivot, que ya se quiere ganar al árbitro rápidamente. Tenemos al grandito Galdelli y al interminable Fon Vega. El fideo para todos. Y el número 10 Rodríguez, que ya pone la pelota para Siliano. Alvear y la pelota. Escurridizo. El número 20 González. González para Rodríguez. Rodríguez quería pasar al Chapa. No lo consigue. Y el árbitro dice que es lateral para Asturiano. Yo creo que último lo tocaba Nico Barrios. Pero bienvenido sea el error en este caso. La pelota que Acevedo quería traer del más allá. Ya estaba fuera. Por eso es lateral para Alvear. Rodríguez ya juega para Suriano. Suriano que largo juega para su pivot, el número 14 Garayalde, que de zurda remataba y controlaba cómodo el arquero Agustín Chacra, que ya va a sacar del arco. Juega con el fideo y ahora la pelota es para Asturiano. Galdelli con el fideo, gran pelota para Chapa Barrios, que no llega con lo justo, no llega. El Chapa que ya se va a ganar la primera advertencia del árbitro por no dejar que saque rápido el arquero Bonotto. Y bueno, nuevamente es pelota para Alvear con González. González y el pie a pie. Se le terminaba la cancha y es lateral para Asturiano en los pies de Galdelli. Galdelli para Barrios. Barrios que quería dar al segundo. El Acevedo que anticipaba. Según el árbitro, no hubo falta de ninguno de los dos. Por eso es pelota para Asturiano. No llegué a ver la primera infracción de Acevedo, si lo llega a tocar o no. Pero sí me parecía falta de Nico Barrios contra el jugador de Alvear. El córner que está mal. Quería picársela Garayalde. Pero atento Agus Chacra para tomar esa pelota. Galdelli para Barrios. González que anticipa. González al arco. Chacra le dice que no. Bien por Chacra. Ahora el que viene es Nico Barrios. Nico Barrios en la contra. Le pegaba en la mano al número 20 González. Acevedo que no la podía controlar. Le quedaba Rodríguez. Pero buena marca de Vega. Vega e infracción para Asturiano. La pelota es de Acevedo que la aguanta y juega con Vega. Vega que quería jugar para Galdelli, pero anticipa nuevamente
González y se viene a Alvear. Y se viene a Alvear. Mal parado Asturiano con Rodríguez. Uy, el gol que se acaba de errar. El gol que se acaba de errar González. Increíble cómo se acaba de salvar Asturiano. Buena conducción de González, que abrió para Rodríguez. Rodríguez le dio un pase perfecto a González, que se la llevó puesta y no pudo convertir. Se salva Asturiano y nuevamente cambios. El Chori Lobos ingresa con el número 4. Tenemos acá abajo nuestro al Lechu Caremi, al pivot, al Virulana, Rami Blanco con la 9 y a nuestro matador que dejó de tener la 6 para tener la 11, Federico Fiumara. Y a ver Asturiano si puede hacer daño, todavía impreciso, pero buena marca de Lechu que tira un caño excelente. Va el Lechu, gol. ¡Gol de Asturiano! El Lechu Caremi, que me parece que ya se perfila para haber hecho el gol del campeonato para Asturiano. Caño, puntinazo y a cobrar. El Lechu Caremi dice que a los 4 minutos de este primer tiempo Asturiano le está ganando 1-0 al Alvear. Golazo del Lechu. Espectacular el gol de Lechu, cómo recuperó. Le tiró un cañazo a Rodríguez y después definió bárbaro. Ahí el que caía era Fede Fiumara, el árbitro que no le cobra falta. Y es lateral para Alvear. Tenemos una falta para cada lado. 15:40 para el final del partido. Rodríguez y la pelota ante la marca del Lechu Caremi. La dejaba pasar el capitán Gomila. No se entendían con Suriano. Perdón, con Suriano. Por eso es lateral para Alvear. Enojadísimo salió el 6 Suriano del local. Rama que la tiene. Fede quería rematar. Y la agarraba mordida el número 11 Dalmazo, que no escuchaba a su arquero. Quiso salir rápido y la tiró directamente al lateral. Por eso nuevamente es pelota para Asturiano. Lateral que va a realizar Lechu Caremi, el autor del único gol del partido hasta el momento. Lechu que juega para Lobos. Lobos para Fiumara. Fiumara para Lobos. Lobos para Fiumara. De lujo. Fiumara que sigue. Fiumara que casi la pierde. Pero le queda Lechu Caremi. Lechu que va. Lechu que en velocidad le gana a Dalmazo. Y sigue Lechu, sigue Lechu, sigue Lechu. Lechu al fondo. Bien por el arquero Bonotto. Y le queda a Dalmazo. Dalmazo que se tira. Le hace el show. Mamadera. El árbitro por suerte no compró. Si no, ya arrancábamos con la primer molestia con los árbitros en este torneo. Que esperemos tener un año tranquilo. Ahora cobra mal sacado por parte de Lechu, la pelota no estaba en la línea, así que bien cobrado por el árbitro. 15 minutos clavados quedan de este primer tiempo. La pelota ya es de Alvear con Gomila, anticipa Lechu y le queda. Quería salir jugando, la pelota rebotaba en Dalmazo y es lateral para Asturiano. Mucho calor, está muy pesado aquí dentro del microestadio, que repetimos, realmente es una hermosura, por eso también alberga partidos tan importantes, porque realmente es hermoso, entra mucha gente, de hecho hoy hay mucho público viendo este partido aquí presente, y que así sea siempre, cada vez más gente viendo, siguiendo y apoyando al futsal. Le mandamos obviamente, y como siempre, un saludo grande a la gente que se hace todo lo que es Segundo Palo, que realmente hacen un trabajo espectacular y cada vez se superan día a día, así que abrazo grande para ellos, que seguramente vamos a tener gente de Alvear, perdón, gente de Segundo Palo acá en la transmisión, así que le mandamos un saludo grande a todos, a Nacho, a Mati, a Toto y a todos los que estén prendidos. Chacra que va a jugar largo con Rami, Rami para un lado, la pelota para el otro y la pelota ya es del arquero Bonotto, que también juega largo para Albornoz. Albornoz que la quería aguantar, pero bien por la marca de Lobos. Albornoz que ya la juega rápido para Valdán.
Valdán para Gomila. El capitán, mano a mano con Fede Fiumara. Sigue Gomila al arco. El Chacra otra vez que le dice que no. Bien por el arquero Chacra. Dalmazo. Y la pelota que se va por arriba del travesaño. Muy buen comienzo del partido para Agustín Chacra. Uno de los refuerzos de Asturiano, el arquero de Asturiano. Hoy en el banco también tenemos a Bruno Vasallo. En el arco, otro de los refuerzos proveniente de Camioneros, mientras que Chacra proviene de Platense. Lateral que ya pone en juego Dalmazo para Bonotto, que abandona el arco, sigue Bonotto que juega para Cantarella, gol. ¡Gol de Asturiano! El Coco, Cucurella, Agustín Cantarella. Dice que Asturiano ahora le gana a Alvear, pero por 2-0. La primera vez que el arquero local intentaba salir del arco y hacer un 5-4, le regaló la pelota a Coqui, que sin dudarlo pateó de primera y puso el 2-0 parcial a falta de 13 minutos y medio para que termine este primer tiempo. Asturiano totalmente metido en el partido, muy concentrado y sobre todas las cosas efectivo, porque realmente llegó 3 veces profundo e hizo 2 goles, y eso nos viene bien porque una cuenta pendiente que tenía Asturiano el año pasado. La pelota que es de Brunet, se le terminó la cancha y ahora es pelota para Asturiano. La pone en juego el Pichón para Tincho para Pichón. Pichón que va a buscar el mano a mano. Pichi que juega con Cantarella que la quería rebotar, pero la perdió. Y le queda Alvear ahora con el capitán Gomila. Perdón, no era Gomila este. Oliveri, el número 7. Oliveri y Carames ingresaron. Oliveri, Carames y Brunet hicieron su primer ingreso en el partido. Bien por Chacra nuevamente, le queda a Albornoz, que la tira por arriba del travesaño. Y saque de arco para Asturiano. ...12 minutos 50 para el final del primer tiempo... ...una falta para cada lado... ...y el resultado que por ahora es a favor de Asturiano... ...el Pende que le pone una linda pelota para Cantarella... ...la perdía de vista a Carames... ...igualmente la pelota le llega al arquero de Alvear, Bonotto... ...intensa la presión y efectiva... ...bien por Cantarella y por Pichón en esa presión... Oliveri que le quedaba largo el pase de Carames, por eso la pelota es para Soisa y es para Asturiano. Soisa para Cantarella al arco y bien por el arquero Bonotto, que quería jugar largo, amagaba, ahora volvía a jugar Oliveri, bien la marca el capitán. Perdón, no es Oliveri, es Olivelli con L. Lo está pronunciando mal. Pero bueno, cuestión. Bueno, ahí el Colo Gómez-Ares peleando con Albornoz. Y ahora sí se va a venir el lateral de Olivelli. Olivelli que vuelve a empezar ahora con el arquero Bonotto. Bonotto para Olivelli. Olivelli que controla y se la quería dar, pero viene anticipo de Cantarella. La pelota sigue siendo para Alvear. Buen quite del Colo Gómez-Ares y la pelota que vuelve a los pies de Bonotto. Bonotto que nuevamente abandona el arco. Ya se la quería dar a su compañero. Coqui que otra vez anticipaba. Lo presionaba a Bonotto y el lateral para Asturiano. Perfecto.
hasta ahora todo lo que hizo Agus Cantarella, como ya nos tiene acostumbrados. Vuelve a ingresar el segundo cuarteto completo. La pelota que le llega a Chacra que de puntito quería jugar con Acevedo, que la anticipaba bien Brunet. Buen quite de Vega, que ahora lo agarran de la camiseta, le queda Acevedo. Se la quería picar, pero gran reacción del arquero Bonotto. Y estilo de esquina para Asturiano. No, cobró saque de arco. No, bueno, está bien, ya empezamos. El primero del año. Le queda Acevedo ahora. Acevedo que hace una buena pausa. Le queda al Fideo Vega. El Fideo que tiene una bicicleta hermosa, lo Román. El Fideo Vega, el Fideo que la sigue peleando. La pelea. Y Brunet que directamente la tira al lateral. Y es pelota para Asturiano. El córner que no acaba de cobrar el árbitro de este lado, el que estaba al lado de la jugada. Es insólito. Encima cobró córner y se lo corrigió el de enfrente, que estaba en mitad de cancha. Pero bueno. Sigamos con la transmisión. Gracias a todos los que están sumados. 130 personas. Muchas gracias. El Fideo que vuelve para atrás y se la da a Galdelli. Galdelli la tocaba con la mano, Carames. Ahí está, ahí lo cobró, se acordó. Bien. Segunda falta para Alvear. Bien por el Fideo, que aguantó bien la marca. Y después Facu Galdelli, que provocó la mano de Carames. Y 11 minutos 14 segundos para el final de este primer tiempo. Asturiano le está ganando 2-0 al Alvear con goles del Lechu Caremi y de Cantarella. Le queda el Chapa Barrio, gol. Asturiano. El Chapa Barrios, que de afuera del área remató cruzado abajo y estira la ventaja. Asturiano a falta de 11 minutos del primer tiempo. Asturiano 3, Alvear 0. Golazo de Nico Barrios, que no dudó y la puso fuerte abajo del palo. Y Asturiano estira la ventaja y se pone 3-0 aquí en Parque Avellaneda. Esperemos que no afloje con intensidad. Le queda Acevedo. Casi. Bien por Franquito Acevedo, que ya demostró cosas más que interesantes. Bien Chapa Barrios en la marca. El córner que va a realizar el número 10, Rodríguez. Atento a la marca Asturiano. Nico Barrios que rechazaba y Acevedo que la va a ir a pelear. Excelente Acevedo. Ahí le pide disculpas a Garayalde porque lo tocó justo abajo. Y es tercera falta para Alvear. Una sola para Asturiano hasta el momento. Repito, tiene cosas muy interesantes el pivot Franco Acevedo, proveniente de Juventud de Ciudadela. Y nuevamente cambio de cuarteto en Asturiano. Ingresó el Chori Lobos, Lechu Caremi, el autor del primer gol del partido, Fede Fiumara, el matador, y el Virulana, Rami Blanco. Buena presión entre Fede Fiumara y Lechu, sin falta ahí. Y el árbitro le regala la falta. Podía pasar. Fede, que como siempre no le preocupa lo que diga el árbitro, y está perfecto, porque te llaman para decirte lo que te cobraron y ya uno sabe lo que le cobraron. Pero bueno, pelota ahora para el local con Suriano que juega para González para Rodríguez, anticipa Lechu, pero la gana Rodríguez, la gana Rami Blanco, y Lechu Caremi que juega para atrás con el arquero Agus Chacra que juega para Fede Fiumara, Fede para Lechu, el pase que fue largo, por eso es lateral en ofensiva para Alvear, a falta de 9 minutos 55. Lateral que lo va a hacer el número 10, Rodríguez, a las manos de Agustín Chacra.
Y Chacra que ya pone la pelota para Lobos. Lobos para Fiumara. Fiumara y la pelota. El matador que piensa, el matador que la masa, se la da a Lechu. Y el Lechu directamente al arquero Bonotto. Y la pelota que ahora es del local. Bien por Fede Fiumara, le queda Rami Blanco. Sigue Rami que quería jugar con Fede. Anticipaba el número 6 Suriano. Le queda la pelota a Fede Fiumara. La pelota que sale completa. Y lateral para Alvear. Fede se ríe porque pensó que era para él. La pelota que ya de Alvear en los pies del número 10, Rodríguez. Rodríguez ante la marca de Rami Blanco. Sigue Rodríguez, buena pisada de Rodríguez. Tira un caño Rodríguez, sigue Rodríguez al arco. Y otra vez Chacra, excelente. Agustín Chacra, excelente el arquero de Asturiano. 9 minutos 13. Y la realidad es que Asturiano está haciendo un gran partido. Está ganando 3-0 a un rival realmente duro, que seguramente se habrá reforzado como para ascender. El año pasado hizo un torneo espectacular Alvear, luego de haber ascendido de la C a la B. Y Asturiano está logrando un resultado muy bueno. Volvemos a repetir y volvemos a marcar la efectividad de Asturiano, porque realmente no tuvo tantas llegadas, pero sí fue muy efectivo. Y la realidad es que si Alvear está en cero, en gran parte es por el arquero de Asturiano. Lechu que quería recibir de Soiza, lo marcaba bien el número 10 Rodríguez. 8,5 para el final del primer tiempo. Y pelota para Alvear. Rodríguez que la pone en juego con su arquero Bonotto. Bonotto que nuevamente va a abandonar el arco. Gran pelota de Albornoz para Rodríguez. Rodríguez. Y Cantarela se lo niega con la cabeza. Concentradísimo Cantarela, que está haciendo un partido, me animaría a decir, perfecto hasta el momento. Brunet que quería, perdón, Brunet no. Ay, casi si la pelota le llegaba a Tincho podía hacer una muy buena contra, pero no llegó a controlar. Lechu Caremi que cae al piso, seguramente para que pueda entrar el Colo Gómez-Ares. Se retira Lechu Caremi, aplaudido por la gente de Asturiano, e ingresa el Colo Gómez-Ares, insultado por la gente de Alvear. Una cosa no quita la otra. Buen control de Albornoz. Uy, casi se le mete a Chacra. Cantarela que se la hace rebotar a González. Excelente Cantarela nuevamente. Y Albornoz que de una pelota casi perdida inventa un golazo. Cantarela que juega para el arquero Chacra. Chacra de puntín, directamente afuera de la cancha. Bonotto que ya la pone en juego. González y la pelota. Cantarela en la marca. González y la pelota. González que la pisa, la tiene. Buena marca de Cantarela. Suriano que la deja salir. Y lateral para Alvear, que ya la pone en juego en los pies de Rodríguez. Rodríguez para Suriano, Suriano para Gomila, Gomila para Albornoz. Alvear y la pelota. Gomila que juega por la línea, Gomila adentro. Bien por el Colo Gómez-Ares, que llegó a tocarla justo. Y es lateral para Alvear. Rodríguez ya pone la pelota en juego para el capitán Gomila. Gomila ante la marca del Pichón. Bien por el Pichón que recupera. Y ahí casi sale de contra. Bien por Soiza que traba y gana. Traba con Suriano. Rebota la pelota. Y es para Asturiano. Suriano que se enojaba con el árbitro que está acá abajo. El árbitro ni lo miró. Y ahora el Pichón para Soiza. Soiza para el Pichón. Quedaba corta la pelota. Bien por Soiza en la marca. El Colo Gómez-Ares que casi logra ganar esa pelota. Le queda a Albornoz. Albornoz que se tiró, le pegó sin pelota, el árbitro lo vio y solamente lo va a calmar. Nada más que eso.
el árbitro acá de frente. Hay 5 jugadores en este momento en Alvear. Bueno, de a poquito se le empieza a ir de las manos el partido a los árbitros. Un partido que estaba realmente muy tranquilo, que no pasaba nada. No había faltas, no había patadas, no había empujón, no había nada. Pero bueno, los árbitros cuando quieren empezar a usar la muñeca para dirigir, y no estamos hablando a favor de nadie, sino para un lado y para el otro. Esta te la cobro, esta no, esto lo vi, pero me hago el boludo. Esto, nada. Pero bueno. 7 minutos para el final del primer tiempo. 7-0-1 para ser más precisos. González que se abre, le queda a Rodríguez. Rodríguez para González, al arco, travesaño. Y se salva Asturiano. Gran jugada de Alvear. De Rodríguez para González. González se desvió la pelota en Zoiza. Y la pelota que pegaba en el travesaño. De a poquito va pasando el tiempo. Asturiano, obviamente se nota la intensidad que metió en los primeros minutos. Porque empieza a bajar la intensidad y empieza a crecer Alvear en los pies del número 10, Rodríguez. Gómez Ares para Galdelli. Galdelli que juega para Vega. Y sigue Vega. Vega que la quería tirar de taco para Galdelli. Y la pelota que llega al arquero Bonotto. Bonotto que juega para Gomila. Gomila y la pelota. Gomila ante la marca del Fideo Vega. Gomila para Dalmazo. Dalmazo para Albornoz. Albornoz y la pelota. Buena marca del Fideo Vega. Se anima el Fideo Vega. Lo tocaban excelente. El Fideo Vega. Todo bien hizo el Fideo, que recuperó. Puso bien el cuerpo. Se dejó caer cuando lo tocaron. Y ganó una linda falta para Asturiano. Veremos cómo la trabaja. 5 minutos 57 segundos para el final de este primer tiempo. Casi las 9:10 de la noche. Yo pensaba 9:30 como tarde estar saliendo de acá, pero bueno, probablemente me vaya un poquito más tarde. Cuarta falta de Alvear. 3 para Asturiano. Y después 3-0. A ver si Galdelli le va al arco. Le da el arco y la pelota que pega en el travesaño. Gran pegada de Facu Galdelli, que la quiso acomodar en el segundo palo de Bonotto, que ya no llegaba a esa pelota. Y lamentablemente pegó en el travesaño. Gran remate del número 21, Facu Galdelli. Gomila ante la marca de Galdelli. Sigue Gomila. Gomila, bien por Acevedo. Le queda al Fideo Vega. Acevedo se le va al lateral. Y es pelota para Alvear. Albornoz que se juega para Valdán. Valdán para el capitán Gomila. Gomila y la pelota. Gomila contra Barrios. Acevedo, Valdán. Buen remate del número 11, Dalmazo. Era la pelota que se va. Y es saque de arco para Asturiano. El que la va a poner en juego es nuestro arquero Agustín Chacra. Bonotto que ya la pone en juego para Gomila. Galdelli que llega para la marca contra Gomila. Muy buena la del capitán. E infracción. Está bien cobrado. Bien por Nico Barrios, porque si no lo bajaba en esa zona. Quedaban 2 contra 1. Buena pared. Buena jugada primero del capitán Gomila. Y después buena pared del número 19 Albornoz. 5 minutos 11 segundos para el final del primer tiempo. Ingresa Rodríguez para este tiro libre. Ya se puso acá en el costado, como en todas las pelotas paradas. El número 10, muy movedizo y partícipe de cada pelota detenida cerca del arco de Asturiano. Albornoz que le dice que salga Rodríguez. El remate
que rebota en Dalmaso. Increíble lo que acaba de pasar. Y pelota para Asturiano. Minuto ahora pedido por nuestro técnico Gonzalo Gerasi. 5 minutos 8 segundos para que termine este primer tiempo en el que Asturiano le está ganando 3-0 al Alvear. Bueno, vuelven los equipos después del minuto pedido por Gonzalo Gerasi, técnico de Asturiano. Galdelli que ya juega con Chacra. Chacra que de primera quería jugar con Acevedo, la pelota queda corta y la recupera Dalmaso. Dalmaso para el capitán Gomila, ante la marca del Fideo Vega. Gomila que juega con Dalmaso. Dalmaso bien por Nico Barrios y la pelota que rebota último en Dalmaso. En esta correcto el árbitro. Lateral para el Chapa Barrios, que lo quería hacer largo para Galdelli. La pelota que ya está en las manos de Bonotto. Bonotto que la pone en juego para el número 11, Dalmaso. Dalmaso juega para Valdán. Valdán para Gomila. Gomila para Dalmaso. Alvear y la pelota. Bien la marca de Nico Barrios. La pelota que se termina yendo. Otro que está haciendo un gran partido, Nico Barrios. Para el Fideo para Chacra. Chacra, gran pelota para Nico Barrios, que a ver si llega. Bien por Bonotto que sale rápido. Pero gran pase de nuestro arquero Agustín Chacra. No llegó Nico Barrios por muy poquito. El Fideo que anticipaba bárbaro. El número 5 lleva la pelota claramente con la mano. Increíble lo que no está cobrando. La mano que no cobró el árbitro Mamadera, por favor. El número 5 Valdán que había controlado bien para adelante. Y después se la llevó claramente con la mano. Pero bueno, 4 minutos 15 para el final del partido. Sale el arquero Bonotto del arco. Veremos cómo la trabaja. Y le queda a Nico Barrios que quiere picar. Uy, me volvía loco, se hacía Acevedo Nico. Qué bien el Chapa Barrios. Y bien también la marca de Franco Acevedo en esta jugada. Gomila y la pelota con Dalmaso. Dalmaso que la pisa, piensa, la tiene, se la da el capitán Gomila. Gomila ante la marca de Facu Galdelli. Sigue Gomila que va para adentro, remata. Buena marca de Galdelli. Le queda a Nico Barrios y la recupera rápidamente Alvear. No la puede tener Asturiano ahora. La pelota es de Gomila. Gomila para Valdán. Valdán para Gomila. Gomila para Valdán. Valdán para Gomila. Dalmaso. Para Valdán. El Nico Barrios que la cubre. Y es lateral que corresponde a Asturiano. Y cambio de cuarteto. Echuve juega para Chacra. Chacra y juega por debajo con Fede Fiumara. No se entendieron. Y lateral para Alvear. Valdán para Carames. Carames ante la marca de Caremi. Gomila largo para Valdán. Se le terminaba la cancha. Y el lateral para Asturiano nuevamente. Que va a poner en juego Lechu Caremi, el autor del primer gol. Juega para Lobos. Lobos para Caremi. La pelota queda corta. Y anticipa Rodríguez a Fiumara. Fiumara quien se le saca la pelota. Valdán que anticipaba a Rami Blanco. Y lateral para Asturiano. Fede Fiumara quien marca la jugada.
Fede que pone una linda pelota para Lobos, pero anticipaba Albornoz y ahora le queda a Rodríguez mano a mano con Caremi. Rodríguez al medio, le queda a Fiumara, excelente Fede en el retroceso. Baldán para Albornoz. Albornoz que la tiene, la cuida, gira bien Albornoz, tiraba la pelota adentro, no llegaba a nadie. Se enoja Albornoz con el número 8 Carames. Le dice de todo Albornoz a Carames. Rami que quería girar. Suriano que lo marcaba bien a Rama y no podía lograr su cometido. Bien por Lobos que lo marca bien al pivot Albornoz. Blanco para Fiumara, Fiumara que quería cambiar. Y le queda Rami Blanco. No le queda Rami Blanco porque atento estaba el número 10 Rodríguez. Y lateral para Asturiano que va a poner en juego el Lechu. Lechu que ya juega para Lobos. Lobos para Fiumara, Fiumara para Caremi. Lechu que juega para Rami, Rami que la quiere aguantar, Rami que la pierde y le queda a González, González, sigue González que la pisa, González que la tiene. Y gol de Alvear. A falta de 1 minuto 50 para que termine este primer tiempo. Gol de González, gol de Alvear. Y descuenta el local. Ahora Asturiano sigue ganando, pero por 3-1. Y es importante ir al descanso con esta ventaja para el segundo tiempo poder jugar con la desesperación del local, de ir a buscar el resultado. Bien la marca de Fede, pero le queda en una serie de rebotes a Suriano. La pelota que llega rápido a la mano de Chacra, que juega rápidamente con Fiumara. Fiumara que tira la bicicleta. Se la llevaba para su derecha, pero se le terminaba la cancha. Y es saque de arco que ya lo hace rápidamente. Queda mal parado Asturiano, le queda a Carames, rebota en Caremi. Y Chacra que otra vez salva a Asturiano. Ahora se nota que está cansado el Astu. Y se viene con toda a Alvear. Pero bien la marca de Fede. Bonotto que no la deja salir. Y sale nuevamente el arquero del arco. Se la deja a Suriano. Suriano ante la marca de Rami Blanco. 50 segundos para el final del primer tiempo. Suriano y la pelota. Sigue Suriano. Suriano ante la marca de Rama. Suriano que suelta y se la deja a Carames. Carames y la pelota. Carames que suelta. No la suelta. Sigue Carames. Sigue Carames. Carames. Bien la marca de Fede Fiumara. Y últimos 33 segundos de este primer tiempo. González que la pone en juego para Suriano. Suriano ante Pichón. La pelota que le pasaba entre las piernas a Pichi. Buena marca del Colo Gómez, pero la pelota le vuelve a caer al número 6 de Alvear Suriano. La pelota es del arquero Bonotto. Bonotto para González. González que la rebota mal. No, ¿a quién le cobró? No. Por favor. Menos mal que corrigió el árbitro de enfrente. Había cobrado para Alvear. El maestro. Cuando era claramente para Asturiano. El Colo que sale bien de la presión para Cantarela. Cantarela para Soiza. No pudo controlar. Y se va terminando este primer tiempo. Últimos 7 segundos. Último ataque de esta primera parte. Carames ante Cantarela. Carames. Sigue Carames. Carames para Suriano. Suriano que le tira del arco. La pelota que sale al saque de arco. Bueno, y por si no quedó claro, terminó el primer tiempo. Aquí en el estadio de Parque Avellaneda. En la casa de Alvear. Asturiano le está ganando 3-1 al local. Los goles de León lo hicieron el Lechu Caremi. Lo hizo Coqui Cantarela. Y el tercero, la bomba cruzada abajo de Nico Barrios. Y ahora sí, tenemos entretiempo aquí en Parque Avellaneda. Se largó a llover y bajó un poquito la temperatura. No mucho, pero bajó un poco la temperatura. Y nosotros nos reencontramos en 10 minutos, más o menos, para este segundo tiempo de Alvear 1, Asturiano 3.
Bueno, todo listo para empezar el segundo tiempo, en el que Asturiano le está ganando al local Alvear 3-1. Los goles de Asturiano, Caremi, Cantarela y Barrios. El gol de Alvear lo hizo el número 20, González. Y Alvear que salió con toda, como correspondía, como tiene que salir. Vuelvo a agradecer a la gente de Alvear, que en el tiempo, como si ya no era poco lo que ya teníamos, me trajeron pizza y gaseosa. Estoy mejor que en mi casa. Así que muchas gracias a la gente de prensa de Alvear, que nos atendieron de 10 y nos siguen atendiendo de 10, dándonos todas las comodidades para poder llevar la mejor transmisión posible a sus casas. Chincho Sois al capitán y su primer bien de la noche ante el remate de Valdán. Asturiano para Gomila, Gomila ante la marca de Pichón, Pichón que recupera y se viene Pichón, Pichón, ay, que se va para Tincho. ¿Por qué nos habrá animado? Pregunto yo, ¿no? Rodríguez ante la marca de Gómez Sales, dobla bien la marca Pichón. El árbitro que pide que se levante, no sé si al Colo o si al jugador de Alvear. No, al jugador de Alvear. Ah, no, y al Colo Gómez Sales que también, y sí, el Colo, simplemente por ser el Colo, se gana la amarilla, al igual que Albornoz. Albornoz ya desde el final del primer tiempo que está un poco nervioso con sus compañeros, con el árbitro, ahora también con el Colo. Y no le conviene a Albornoz meterse en el juego del Colo porque lo más probable es que pierda. Ahora veremos. Vamos a ver qué pasó acá. A ver. El árbitro llama a Albornoz porque también lo ve nervioso. Cobró falta el árbitro para Asturiano, pero no sé por qué dice una falta para cada lado. No estoy recordando, pasaron 40 segundos, ya no me acuerdo lo que pasó en el segundo tiempo. Aparece una falta para Asturiano que sinceramente no la recuerdo. Pero bueno. Ahí está, ahí la borraron, ya era un montón si estaba tan mal que no recordaba 40 segundos de un partido. Bueno, Chagra que se le hace rebotar a Albornoz y es lateral para Asturiano, que la va a poner en juego Cantarela. Coqui que se la deja al Pende, el Pende que quería jugar cruzado, la pelota que llega al otro lado y ahí recibe el árbitro, se acordó que pasaron 4 segundos. Bueno, hasta el momento el árbitro que está del lado de los bancos suplentes está totalmente solo. El crono que no sabe anotar las faltas en el tablero y el de este lado que se está equivocando fuerte para los dos lados, también es para aclararlo, no está en contra de nadie, sino que está equivocándose parejito para los dos lados. Cada jugada te regala algún error. Ahora Alvear y la pelota con Rodríguez, duelo de 10. Rodríguez para Asturiano, se que controlaba largo. La pelota rebotaba en Pichón. Y sí, esta sí fue falta. Esta sí fue falta, infracción de Pichón sobre el número 10 Rodríguez. Y ahora sí, Asturiano llega a su primera falta en el segundo tiempo. González ante la marca de Cantarela. González que fue para afuera, fue bien. Chacra, que se quedó un pelotazo. Pero a mí me pega un pelotazo la mitad de fuerte de lo que le pegaron a Chacra y tengo que estar hasta el martes tirado en el piso. Acá. Siguen lloviendo los insultos desde la tribuna
para el Colo Comesares. El pase de Rodríguez que no llegaba a destino. Buena marca de Asturiano en ataque. Coqui va a poner la pelota en juego. Ahí lo vemos para el Colo Comesares. El Colo para el Pende para el Pichón. El Pichón para el Colo. El Colo pisa y vuelve a jugar con Pichi. Pichi para el Colo para Cantarela. Cantarela para Pichi. Pichi que no puede hacer pie, casi le queda al Pende. El Colo para el Pende ahí se pone de frente, sí, se pone de frente. Y ahora son 3 contra 3. A ver Cantarela. Cantarela que la pisa hermosa. ¡Bomba de Cantarela! Linda de Coco. Muy linda de Asturiano. Tuvo paciencia. La movió. Y finalizó con un lindo remate de Coco. Valdán que por suerte controló mal. Segunda falta de Asturiano en el segundo tiempo. Dalmazo ante la marca de Barrios. Buen anticipo de Galdelli. E infracción ahora de Dalmazo. Y también segunda falta para Alvear. 2 faltas para cada lado. A falta, bueno, vaya la redundancia, a falta de 17 minutos 20. Ambos equipos con 2 faltas. Acevedo que pivotea bien para el Fideo. El Fideo para Chapa Barrios que vuelve a empezar con Chacra. Chacra que le pide a Fun que se acerque. Lanza con Acevedo que la para bárbaro de pecho para el Fideo. El árbitro lo cobra. El árbitro cobra infracción para Alvear del Fideo Vega y Asturiano que se sigue llenando de faltas. No le sirve este juego al León. 3 faltas en 3 minutos, es un montón. Y Valdán que casi logra romper el 0 en este segundo tiempo. Galdelli para el Fideo para Acevedo que la aguanta, la tiene. Le pegaban de atrás, pero el árbitro dice siga. Queda Acevedo en el piso. La pelota le queda a Gomila atrás con Dalmazo. Es uno menos Asturiano. Y gol de Alvear. Recién ahora se levanta Acevedo, todo Asturiano pidiendo falta. Para ser sincero, yo no la vi. No puedo decir no falta porque realmente no la vi. Pero bueno, la realidad es que el árbitro convalidó el gol. Lo hizo el número 11 Dalmazo. Y ahora Alvear se pone a 1 de Asturiano. Era buena pared entre Gomila y Carames. No llegaba al número 8, por eso es lateral para Asturiano. Y se empieza a levantar el público de Alvear porque sabe que es el momento del equipo, es lo que necesita para poder empatar el partido. Acevedo que la perdía ante la marca de Valdán y ahora la pelota es de Dalmazo y la corrida de Acevedo. Llegaba Nico Barrios y cuarta falta para Asturiano y amonestado el número 13 Barrios. Y bueno, pese a estar en ventaja Asturiano, es un momento complicado para el León en el partido. Está en 4 faltas. A un gol ahora del rival y con un par de jugadores amonestados, como es el caso
Bueno, ahora sumado a Nico Barrios, caso de el Colo Gómez. Y queda realmente mucho tiempo todavía de partido. 16 minutos restan de este partido. Y la pone en juego de Dalmazo para Valdán. Valdán para el capitán Gomila. Gomila ante la marca del Lechu. Sigue Gomila. La perdió Gomila y se va Galdelli. Galdelli que frena. Galdelli que ataca. Sigue el Colo Gómez. Sigue el Colo para Galdelli. Galdelli que quería jugar con Lechu, pero la pierde y anticipa Dalmazo. Dalmazo que tiene la pelota, va para otro lado. Galdelli que recupera. Le queda a Caremi para Vega. Vega que frena, Vega que va. Le queda a Galdelli. Y no la pudo definir. Por eso la pelota terminó en las manos del arquero Bonotto. Y ya la juega para Valdán. Buen ataque este de Asturiano. Recupera nuevamente Lechu. Bien por el Lechu y el Fideo. Dito juega para el Colo para Lechu. Lechu que va para adentro. La pierde ante Valdán. Dalmazo para Carames. Carames ante la marca de Galdelli. Y la pelota que le llega a las manos a Chacra. Chacra que juega para Fede Fiumara. El matador y el mano a mano. El matador que va para su derecha. Buena la marca de Gomila. Buen ataque de Fiumara. Ingresó encendido el matador. Que ahora completa el cuarteto con el Lechu, con el matador, con Lobos y con Virulana, con Blanco, con Rami Blanco, que no me pregunten por qué, pero tengo el presentimiento que una le va a quedar al Virulana. Fede que terminaba con el remate y Bonotto con el saque de arco para González. González ante la marca de Rami Blanco. González que la tiene, cambia de frente para Rodríguez, que no controla bien esa pelota. Y es posesión para Asturiano. Lechu que la va a poner en juego. Juega para Fiumara. Fiumara para Rama. Se le termina la cancha. Y saque de arco para Alvear. Bonotto que juega largo. Buen salto de Lobos. Y lateral para Alvear. La pelota que le llega a Suriano. Suriano quería jugar interno con González. La pelota rebotaba en Rami Blanco y nuevamente lateral para el local. Adentro la pelota para Albornoz. Remate débil a las manos de Chacra. Y pelota para Asturiano con Fede Fiumara. Fede para Rami. La pelota fue muy larga. Y es lateral para Alvear. Que la va a poner en juego el número 20 González. 14 minutos quedan de partido. Impreciso ahí Lobos en la salida. Posesión para Asturiano con Rami Blanco. Rami que la tiene, la perdía ante la marca de Rodríguez, pero va y la recupera y pelea Rami Blanco. Ya las pelotas en las manos de Bonotto. Juega para Albornoz. Albornoz que de pecho controla la situación y juega para González. González para Suriano. Suriano y la pelota. Suriano para González. González para Rodríguez. Buen anticipo de nuevo de Rama, pero le queda a Rodríguez. Gran quite de Lobos. Le queda a Suriano. Suriano desde el piso. Rebota en Fede Fiumara. Y es tiro de esquina para Alvear. 13 minutos 14 segundos para el final del partido.
discusión ahí entre Caremi y Rodríguez. Rodríguez no quiere saber nada. Lechu le toca la cara, lo quiere hacer enojar. Hay Lechu que se ríe. Rodríguez también. Bueno, medio chiste, medio en serio, ya no tengo ni idea de qué está pasando. Zuliano y la volea, le queda a Chacra. Chacra que juega para Lobos. Lobos juega largo. Quería con Fiumara, pero anticipaba bien el número 20 González, la pelota que le queda a Rodríguez. Y Agustín Chacra nuevamente. Bien por el arquero del León, que salva al equipo nuevamente. Y la pelota que es para Alvear, con González. González para Zuliano. Zuliano, buena marca de Lechu. La pelota es de González, sin falta, Rami. Sin falta, que estamos en cuarto ya. González para Rodríguez. Rodríguez que rebotaba mal. La pelota tocaba último en blanco. Y pelota para Alvear, con González. González para Rodríguez. Rodríguez para González. González bien por el Pichón. Le queda a Fede Fiumara. Fede para Tincho. Tincho para el Colo para el Pichón. Sigue Pichón. Sigue Pichón. El Pichón que le da bomba. ¡Pichón! Buena bomba del Pichón. Buen remate del Pichón. Pero mejor atajada de Bonotto, el 1 de Alvear. Y hay tiro de esquina para Asturiano. Iba a entrar Cantarela, pero lo dejaron a Fede Fiumara, al matador. Veremos si es una jugada que está hecha para él o veremos cómo la trabaja Asturiano. Lo cierto es que ese tiro de esquina para el León. Ahí están secando un poco la cancha. 12 minutos 16 segundos. 4 faltas para Asturiano, 2 faltas para Alvear. Y el resultado que por ahora dice que Asturiano le está ganando 3-2 a Alvear. Bonotto que vuelve a jugar largo. La pelota que llega al medio a Dalmaso. Dalmaso, excelente Fede Fiumara en la marca. El Pichón que se la hace rebotar a Valdán. Y expulsado Dalmaso. Bien por Fede Fiumara. Excelente por Fede, que no entró en la provocación de Dalmaso. El árbitro, obviamente el árbitro del lado del banco suplente, porque el árbitro de este lado, que estaba al lado de la jugada, ese que está ahí, obviamente no vio nada. Y es expulsado el número 11, Dalmaso, el autor del segundo gol. Se va expulsado por una pavada. Realmente no tenía por qué hacer lo que hizo. El árbitro por suerte lo vio. Fede Fiumara no entró en esa provocación. Y por eso Fede Fiumara está en partido, está en el banco de suplente, con la pechera para poder volver a entrar. Y el número 11, Dalmaso, se fue al vestuario. Hay el cuerpo técnico que lo felicita a Fede, excelente el cuerpo técnico, porque estuvo bien Fede en no haber entrado, porque lo provocó Dalmaso y Fede no entró en esa. Y ahora Asturiano estará 2 minutos con un jugador de más. Y vamos a ver cómo resuelve Asturiano y cómo defiende Alvear. El Pichón que se la deja a Zoiza. La pelota rebotaba en Gomila y es pelota nuevamente para Asturiano con Pichón. Sigue Pichi. Pichi para Zoiza. Zoiza que la tiene, la pisa. Zoiza que piensa. Se la deja Pichi. Pichi para Cantarela. Cantarela que cambia para Zoiza. Zoiza que está buscando el pase justo para no apurar las cosas. Se la deja Pichón. Pichón, Pichón. La pelota que rebota en Valdán. Y casi el cuarto de Asturiano. Pero bien por Valdán. Nada. No fue nada. Por favor. Dios mío. Dios mío. Una de cal y una de arena. Le sacó la roja al equipo local.
tiene que compensar con el visitante. Increíble la falta que le acaba de regalar este muchacho. Increíble. Y Asturiano, que a falta de 11 minutos y medio, un montón, una eternidad, llega a la quinta falta. Lo dijimos cuando Asturiano hizo la tercera, que no tenía que entrar en esa. Y bueno, lamentablemente Asturiano entró en esa y llega a la quinta falta. Bueno, el árbitro del lado de acá de la tribuna se acordó a falta de 11 minutos que es árbitro de un partido de AFA y echó a alguien de la tribuna de Asturiano, porque obviamente, ¿no?, de acá abajo toda la gente de Alvear puteando al árbitro, no pasa nada. Uno de Asturiano no dijo algo, andá a saber qué habrá dicho, y lo terminan echando. Bueno, posesión para Asturiano. Veremos en qué termina este ataque. El pende para Cantarela, Cantarela para Galdelli, Galdelli nuevamente para Cantarela, Cantarela quería jugar adentro con Pichón, pero le queda a Gomila, Gomila, fue muy fuerte Gomila y es expulsado el capitán del equipo, expulsado Gomila. Y hay conflictos también en la tribuna. Hay gente allá de Alvear. Hay gente de Alvear que se quiere meter en la tribuna de Asturiano. Innecesario. Ahora miren lo que llega. Miren lo que llega cuando los árbitros no hacen bien su trabajo. Miren hasta dónde llega el problema, gente de Alvear queriéndose meter en la tribuna de Asturiano. Increíble esto, increíble. Los árbitros que por supuesto ni se dieron cuenta de lo que pasa en la tribuna. Se tienen que meter los jugadores no citados de Asturiano a separar y a calmar las aguas. La policía, por supuesto, bien gracias, porque no aparece, porque te piden que llame policía y que le pagues y todo sale caro para que después pasen estas cosas y nadie actúe. Lo cierto es que, bueno, se desvirtuó completamente el partido. Yo insisto, esto es un caos. Esto es un caos. Y realmente la culpa de todo esto lo tienen los árbitros. Estos dos muchachos que ven ustedes en pantalla. Ahí recién está llegando un policía solo a donde está el conflicto. Y bueno, parecería que en la tribuna se calmaron las aguas. El partido que está parado hace mucho tiempo. Por un rato Alvear va a estar con dos jugadores menos. El primer jugador de Alvear, Dalmazo, cuando se fue expulsado, iban 12 minutos 2 segundos, por lo tanto quedan 54 segundos para que ingrese el primer jugador. Y bueno, el reloj que está parado en 10 minutos 56, hasta los 8 minutos 56 segundos no puede ingresar el segundo jugador de Alvear. Y bueno, yendo concretamente al partido, Asturiano en un momento complicado, en el que Alvear había descontado, se había puesto en partido
Asturiano llegó a la quinta falta. Llega la primera expulsión Sonsa de Dalmazo. Y acto seguido la expulsión recién del capitán Gomila, que a mi parecer no era para roja. Es cierto que el jugador fue muy fuerte y fue con los 2 pies para adelante, pero para mí tocó la pelota, así que no sé si era para roja. Lo importante es que siga Asturiano con el pichón, y bien por Bonotto, que salvó este primer ataque de Asturiano, primero con Cantarela, después con Pichi. Fiumara y bien por Bonotto, le queda a Cantarela y nuevamente gigante el arquero de Alvear. Asturiano que no se tiene que impacientar, tiene mucho tiempo con jugadores de más. El Pende va con la pelota, juega para Pichón, Pichón para Cantarela, Cantarela para Soiza, Soiza para Fiumara, Fiumara que la quiso picar y se le fue la pelota. Por eso es tiro de esquina para Asturiano con Soiza, Soiza para Cantarela, Cantarela para Fiumara, Fiumara y excelente. Nuevamente el arquero de Alvear. Quedan 10 segundos para que pueda ingresar el primer jugador del local. 5 segundos. Soiza para Cantarela, Cantarela que quiso dar el arco, rebotado al número 8, ingresa el primer jugador. Alvear sigue en desventaja, pero con un jugador menos nomás, no con 2. Veremos si Asturiano puede aprovechar este jugador de más. Con Soiza, Soiza para Cantarela, Cantarela para Soiza, Soiza para Fiumara, Fiumara que le rebotaba y la pelota que le queda a Valdán. Valdán y la pelota, Valdán que quería ir para adelante, rebotaba en Soiza. Y la pelota que es para el local. Suriano que juega para González. González y recupera Soiza. La pelota es de Pichón. Pichi para Cantarela. Cantarela y la pelota para Fiumara. Fiumara para Soiza. Soiza y la pelota. Cantarela. Cantarela para Fiumara. Fiumara que vuelve a empezar para Coqui. Coqui y la pelota. Coqui para Soiza. Soiza y la bomba. La pelota que rebota en Suriano. Suriano que la tiene. La va a cuidar. Buena marca de Cantarela. Y Asturiano que no está pudiendo aprovechar ese jugador de más. En 10 segundos vuelve a entrar el segundo jugador asturiano y no lo pudo aprovechar. Una lástima porque era un gran momento para poder ampliar la ventaja. Cantarela la pelota y la bomba. Y bueno, ahora Asturiano no tiene más ventaja. Increíble la oportunidad que perdió el León. Nuevamente 4 contra 4. De no creer la posibilidad que perdió Asturiano. Y ahora Pichón que va a quedar mano a mano y puede ser Pichón, Pichón, Pichón. Y excelente Bonotto. Y ahora es mano a mano entre Albornoz y Gómez Ares. Albornoz y buena vuelta de Cantarela. Y bueno, Bonotto, una de las figuras del partido, pese a que Alvear esté perdiendo el partido, lo que atajó en estos 2 minutos de desventaja de Alvear, de inferioridad numérica. Increíble lo del arquero Bonotto. El Colo que recupera y le queda a Galdelli. Puede ser Galdelli. Buena marca de Rodríguez. Y la pelota que ya de Albornoz. Albornoz para Rodríguez. Rodríguez ante la marca de Blanco. Rodríguez para Carames. Carames, buena marca de Blanco, le queda a Rodríguez. Buena marca de Blanco, le queda a Carames. Carames para Suriano. Suriano para Rodríguez. Sigue Rodríguez. Rodríguez que pega al arco. Rebota en el coro, la pelota es de Suriano. Suriano para Albornoz. Albornoz y la pelota. Albornoz que la tira larga por la línea. Buena marca de Blanco. Y lateral para Alvear.
cuando cae. No veo quién es, creo que es el número 20, González. No, el número 8, Carames. 7:35 para el final del partido. Alvear y la pelota con Rodríguez. Rodríguez ante la marca de Lechu Caremi. Sigue Rodríguez, bien por el Lechu, excelente por el Lechu, sigue Lechu, se viene Asturiano, puede ser Lechu. Excelente la marca de Rodríguez. Y el Colo Gómez Abre que va con la pelota. Albornoz que se la saca limpia. Y el Colo ahora que se va a ir expulsado. Y bueno. No voy a decir nada. Sexta falta para Alvear. Y prefiero guardarme la opinión para mí. 7 minutos 8 segundos para el final del partido. Asturiano de tener dos jugadores de más y no poder hacer un gol, a tener un jugador menos y ahora sufrir la sexta falta. Increíble. Le va a pegar al Albornoz. Y ahora me llega mensaje diciéndome que es de los mejores pateadores de sexta falta. Yo la verdad que no lo conozco. Pero bueno, si la gente que sabe de futsal me dice que es de los mejores pateadores que hay de sexta falta, no me queda otra que creer. Y veremos. Bueno, veremos, se viene a sexta falta, Albornoz, y hay gol de Alvear. Gol de Alvear. Bueno, los que me mandaron mensaje tenían razón. Pateó muy bien Albornoz. Y a falta de 7 minutos 5 segundos. Albornoz empata el partido. Acevedo y la pelota. Acevedo para Caremi. Sigue Caremi. Caremi para Galdelli. Galdelli para Caremi. Caremi. Sigue Caremi. El Echu para Galdelli. Galdelli para Caremi. Sigue el Echu. Echu para Acevedo. Acevedo para Dito. Dito y la pelota. Echu. Acevedo. Sigue Acevedo. Gira bien Acevedo. Buena pelota al medio. Y Bonotto, que nuevamente cierra las puertas del arco. Patea y directamente al lateral. Seis minutos 18 para el final del partido. Y
Fide que se la deja a Chacra. Chacra que lo mató al Fideo. Y es lateral para Alvear. Suriano para Brunet. Brunet ante la marca de Galdelli. Brunet para su arquero Bonotto. Bonotto que abandona el arco y va para adelante. Sigue Bonotto. Bonotto quiere el arco y la pelota que le queda a Chacra. Chacra que va a jugar largo para Acevedo. Qué lástima porque era buena esta, pero no llegó a destino la pelota. Y ahora es lateral para Asturiano. Leche que se la quería dar al Fide, la pelota que se va al lateral y es pelota para el local. Brunet que ya la pone en juego con su arquero Bonotto. Bonotto que avanza, sigue Bonotto. La pelota llega para Carames ante la marca de Lechu Caremi. Sigue Carames, buena marca de Lechu y gana Lechu. Excelente por el Lechu. A ver que viene Fede Fimara. Sigue Fede, sigue Fede. Sigue Fede, se le ponía la cancha y es lateral para Alvear. González que hace el lateral para Suriano. Suriano y la pelota. Sigue Suriano ante la marca de Acevedo. Suriano. Buena marca del Fideo. Sigue Suriano, sigue, perdón, el Fideo. Buena marca de González, que ahora sale de contra. Y se viene a Alvear con González. El árbitro que le regala otra sexta falta a Alvear. Y amonestado Fede Fimara. Esta para mí sí que no era. Pero bueno. 5 minutos para el final del partido. Y el que entra es Bruno Vasallo, el ex arquero de Camioneros. Y nuevamente Albornoz para su segunda sexta falta. La pelota que pega en el palo y se salva Asturiano. Y se salvó Asturiano. Realmente muy buena la pegada de Albornoz. Bueno, para este tiro libre ingresaron Galdelli, Cantarela, Pichi y Soiza. Cuarta falta para Alvear. Y 4:50 para el final del partido. Se viene el pichón para Galdelli, Galdelli para Pichi. Pichi para Soiza. Soiza y hermosa pelota para Cantarela, 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 Cantarela y travesaño. Qué mala suerte la pelota que le puso el pende a Coqui. Hermoso. Y después gran definición de Coqui que pegó en el travesaño. Y ahora que se salvó fue Alvear. Pero responde con la pelota en los pies González. González para Albornoz. Albornoz para González. Sigue González. González y la pelota, sigue González.
González que pisa, va para un lado, va para el otro. Sigue González, González para Albornoz. Albornoz que pisa la pelota y atento Soiza para sacársela. 4 minutos 5 segundos para el final del partido. González y la pelota. Sigue González, buena marca de Cantarela. Suriano para atrás con su arquero Bonoto para Suriano y una hermosa pelota para Brunet que la picó. Y excelente Cantarela para evitar lo que era el cuarto gol de Alvear. 3 minutos 44 para el final del partido. Y lateral para Alvear. Albornoz que vuelve a empezar con su arquero Bonoto y el puntinazo, la pelota que le queda a Galdelli que se la deja a Carames para Brunet para Suriano adentro para Albornoz, acaba Soiza y la pelota que nuevamente es de Alvear con Brunet. Brunet para su arquero Bonoto largo para Albornoz, pero atento Chacra. Y la pelota que es de Asturiano en los pies del Pichón. Pichi para Cantarela. Cantarela que la pierde con Brunet. Se viene Alvear. Y atento Chacra. El árbitro, que como no es sexta falta, no la cobra. Y es lateral para Alvear. Suriano que juega con Rodríguez que se lo sacaba bien encima a Pichi, pero se le terminaba la cancha. 2:50 para el final del partido. Soiza para Pichi. El Pichón y la pelota. Pichi que casi la pierde en un lugar complicado. La perdió, igualmente le queda a Suriano que le da bomba. Y Chacra que saca una pelota sensacional. El arquero de Asturiano con un rebote en el medio. Le queda a Suriano. La gol de Alvear. Gol de Alvear que pasa a dar vuelta al partido. A falta de 2 minutos y medio. El número 6, Suriano, da vuelta al partido. Y el técnico Gerasi, técnico asturiano, que pide minuto. Una lástima, iba a pasar después de la inmejorable chance que tuvo el León de estirar la ventaja cuando estaba 3-2 arriba del marcador con 2 jugadores más. Es el famoso cuando no haces los goles en un lado, que los hacen en el otro. Y bueno, eso está padeciendo hoy Asturiano. Había arrancado mal el segundo tiempo, que después se puso en partido con las expulsiones de Dalmazo y Gomila. Pero nada, no supo aprovechar la ventaja y por eso Alvear ahora se pone en ventaja por 4-3. Bueno, el Asturiano que va a salir con arquero jugador. Galdelli, Cantarela, Pichi, Acevedo y Soiza para el arquero jugador. 2 minutos y medio para el final del partido, queda un montón. Veremos cómo se repone Asturiano de este golpe. Pichi que le da bomba y casi empata el partido.
Chacra que quería jugar con Acevedo. No llegaba la pelota, por eso el saque de arco para Alvear. Bien por Chacra anticipando esa pelota. 2 minutos 10 para el final del partido. Bueno, si no mal recuerdo, el año pasado se dio un partido similar con Alvear. Alvear con la ventaja, y Asturiano después empatando el partido. Hoy lamentablemente termina siendo en contra. 1 minuto 55 para el final del partido. Carames que la juega para González ante la marca de Acevedo. Sigue González. Sin falta ahí. Recupera Galdelli. Y puede ser Galdelli. Le quedaba atrás Acevedo. Y la pelota es de Asturiano, lateral. E ingresa nuevamente Soiza para el arquero jugador. Coqui que juega para Pichi. El Pichón que le vuelve a dar espacio. Gran remate, pero mejor respuesta del arquero Bonotto. Y lateral que ya pone en juego Tincho y Asturiano se acelera. Va a poder encontrar alguna jugada prometedora. Era mano de Carames, que otra vez el árbitro por supuesto no ve. Y bueno, se va a venir el quinto gol de Alvear. Y por suerte le dio el arco. Menos mal que le dio el arco. Pincho que se apuraba en el saque de arco. No lo entendía Dito, por eso es lateral para Alvear. Queda 1 minuto 10 de partido. Y lateral para el local. Albornoz que la aguanta, Albornoz que la tiene y juega para Brunet. Brunet quería jugar con Carames, pero fue buena la marca de Pichi, que ahora sale y es reemplazado por el Fideo Vega. 1 minuto 2 segundos para el final del partido. González juega profundo para su arquero Bonotto. Bonotto que largo. Juega para Albornoz. El Fide que rechazaba y la tiraba al lateral. 49 segundos para el final del partido. González y la pelota. González para su arquero Bonotto. Bonotto que otra vez juega largo. Anticipa a Galdelli frenando la pelota de pecho. La pierde ante Albornoz, pero la vuelve a recuperar Facu, que cae al piso. Le queda a Carames mano a mano contra Chacra. Se la pica y es saque de arco para Asturiano. ...30 segundos para el final del partido. Chacra para Pichón. Y menos mal que le cobró falta, porque si no era el quinto gol de Alvear. Quedan 25 segundos. Y bueno, los últimos 25 segundos para Asturiano en el partido. Una lástima el partido que se le escapa al León. Después de haber hecho un primer tiempo casi perfecto y terminar ganándolo 3-0. Termina perdiendo el partido por 4-3. Aunque bueno, esto hasta que el tiempo no llegue a 0. Siempre hay vida, y más con Asturiano, que nos enseñó hasta que no termine el partido. No podemos dar nada por cerrado.
Bueno, veremos cómo trabaja Asturiano estos últimos 20 segundos. En principio Coqui con la pelota en los pies. Coqui que va para adelante, juega con Galdelli, Galdelli adentro, la pelota que pegaba el número 20 González. Últimos 14 segundos. Galdelli para Pichi, 10 segundos finales. El pichón que le da al arco, la pelota rebota en González, 5 segundos. Galdelli para Soiza, Soiza para Pichi, Pichi le da al arco y se terminó el partido. Va a sacar Bonotto y va a ser victoria para Alvear. Por la fecha 1, Alvear derrotó a Asturiano por 4-3. Nosotros nos reencontramos el fin de semana que viene de local en nuestra casa. Espero que puedan venir todos y si no, lo verán por la transmisión de Asturiano Futsal TV. Gracias a las más de 500 personas que estuvieron a lo largo de toda la transmisión. Nosotros nos reencontramos el fin de semana que viene cuando Asturiano reciba a Argentino Junior, si no mal recuerdo, por la fecha 2. Y esto es el final de la transmisión. Gracias a todos por ver. Alvear le ganó a Asturiano por 4-3 en la fecha 1 del torneo de la primera B de Futsal AFA. Abrazo grande para todos.